desarrollando una secuencia que ha sido intermitente, pero que se ha ido desarrollando. Partimos en la primera enseñanza del hecho de que Dios es uno hace tiempo, por ahí algunos la tienen grabada. Luego hablamos de las promesas de Dios manifestarse en carne y vimos cómo la Biblia nos decía que el Señor vendría a la tierra. Luego en otra de las enseñanzas hablamos que el bautismo bíblico es el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Ustedes la recuerdan también? ¿La recuerdan o no la recuerdan? Luego hablamos la parte 1 de Jesús es Dios y hablamos la parte 2 de Jesús es Dios. Todas son enseñanzas que apuntan hacia las doctrinas que nosotros consideramos fundamentales de la iglesia. Amén. Como son la deidad de Jesucristo, su deidad absoluta e irrefutable, indiscutible, y los elementos que tienen que ver con el plan de salvación nuestra, que son los que nos dan cuenta de por qué Él se manifestó en carne. Si nosotros entendemos la salvación y el precio que la salvación tiene, entonces nos quedará más fácil tanto comprender la unicidad como ocuparnos de nuestra propia salvación. Por eso en el hecho de Jesús es Dios tocamos varios puntos, de Él como pastor, de Él adorado, de Él como el Salvador, entre otras cosas. Ahora, viendo que Él es el Salvador, viendo que Él es el que se hizo carne, viendo que Él es el que nos salvó a nosotros y dijo que nadie le quitaba su vida, sino que Él la ponía de su propia voluntad, hemos de entender antes de hablar de su muerte y resurrección, primero el precio de la salvación. Pienso que si seguimos en el orden, tendríamos que hablar primero de por qué era necesario que Él viniera a morir, para que entonces sí hablemos después de por qué murió y resucitó. Amén. Y si hablamos en ese orden de ideas, tenemos que hablar de una doctrina que se llama la sustitución. Dios es el sustituto, o Jesús es el sustituto que se ofreció por nuestra salvación. Así que anótelo allí y comience. Sustituir se puede definir como reemplazar, suplir, suceder y poner una persona o cosa en lugar de otra. Si usted dice, digamos que si usted sustituye sus zapatos, ¿qué quiere decir eso? Si usted si sustituye su lapicero, ¿qué quiere decir eso? Y si decimos que el Señor sustituyó la posición que nosotros teníamos como pecador o pecadores, ¿qué quiere decir eso? Que Él cambió. Hay algo que cambió. Y nosotros tenemos que saber hoy qué fue eso que cambió. Amén. Hay cosas que nosotros no vamos a poder cambiar. Hay gente que sí, sin embargo eso no les da salvación. Hay gente que dice, ya hasta hoy fumo. Y ya hasta ese día fumaron. Ustedes no conocen gente así, yo conozco gente así. Gente que dice, no vuelva a decir una mala palabra. Y no la vuelven a decir, porque es gente dueña de sí mismo. Pero en la gran parte de los casos, y en general el hombre pecador no puede sustituir su naturaleza, ni tampoco puede sustituir lo que Él es. Solo Dios puede cambiar lo que nosotros somos. Solo Dios puede sustituir el viejo hombre por un nuevo hombre. ¿Amén o no? Así que el drogadicto, el mentiroso, el fornicario, el alcohólico, el amargado, el odiador, el adúltero, el desobediente, el ladrón, el brujo, todo eso, el hombre no lo puede cambiar si Dios no lo cambia a él. ¿Amén o no? Eso está claro. Así que nosotros como pecadores teníamos una posición o teníamos un fin, por así decirlo, y es que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Todos vivíamos perdidos y por más métodos, por más sacrificios o tratamientos, intentos que hubiéramos hecho de cambiar, no pudimos. ¿Cuántos de pronto antes de llegar al evangelio no lucharon con problemas de droga o de pronto problemas de alcohol
o problemas de mentira y dijeron, yo voy a tratar de cambiar lo que yo soy, voy a lograrlo. Pero por más determinación y por más serio que de pronto usted fue en su intento, no pudo cambiar. Eso no es, hermanos. Las terapias no sirvieron los medicamentos, seguimos siendo los mismos. Sin embargo, cuando Jesús vino a nuestras vidas y Él cambió, sustituyó lo que nosotros éramos y nos hizo nuevas criaturas, cuando entendimos que Él tomó nuestro lugar, entonces allí nuestras vidas sí cambiaron. ¿Amén o no? Saber que yo estaba condenado a muerte y que alguien tomó mi lugar, fue mi sustituto, eso parece que nos compromete a nosotros con la salvación nuestra. ¿Amén o no? Saber que yo ya estaba en el paredón así, vea. Fusilamiento que hacen así, tal. Y ya estaban ahí, bueno, en sus posiciones, 1, 2, y cuando iban para el 3, alguien dijo, espere. A ellos libérenlos todos y fusílenme a mí, que yo voy a tomar el lugar de ellos, yo voy a ser el sustituto de ellos. Eso hizo Jesucristo con nosotros. En el último minuto, Él negoció la salvación de nosotros. La ganó por su propia vida. Pronto el diablo dijo, ¿qué das? Yo te doy mi vida. Y el Señor dio la vida de Él por la vida nuestra. Él fue el sustituto. Amén. Así que si nosotros vemos Juan 10:10, la palabra dice, el ladrón no viene sino para robar, para matar y destruir. Pero Jesucristo dice, yo he venido. ¿Quién ha venido? El sustituto. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? Él vino, Él fue el sustituto. El primero vino ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Pero Cristo vino como sustituto para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Él tomó el lugar de otro. El primero que nos gobernaba nos llevaba a la quiebra. Pero Jesús tomó el lugar y el señorío en nuestras vidas. ¿Amén o no? Dice 1 Juan 3:8, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, sustituto. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que vemos que el diablo pecó desde el principio, pero el sustituto, el que tomó el lugar, vino para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Por eso nuestra vida cambia cuando Jesucristo sustituye nuestra naturaleza, quita la nuestra y pone la de Él en nosotros. Amén. Juan 3:10 en primera carta dice, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y no ama a su hermano no es ¿qué? No es de Dios. Así que hay dos bandos y eso tiene que usted tenerlo claro, hermano. Vea, de manera equívoca la gente toda dice, yo soy hijo de Dios. Y estaba diciendo el hombre, pues, no, yo soy dos argentinos. O no, como que había dos de otra nacionalidad y yo soy hijo de Dios, yo soy. ¿De qué pasó el argentino? Y dijo, pero si yo no he tenido hijos, digo él. Entonces, bueno, esto como para echarle un cuento ahí. Dios, vea, los hijos de Dios son del reino. Los hijos del diablo practican el pecado. La gente toda dice, yo soy hijo de Dios. No, tú eres hijo de Dios. Pero la Biblia dice que hijo de Dios es todo aquel que guarda sus mandamientos. ¿Amén o no? Entonces yo no puedo ser hijo si no guardo los mandamientos. Amén, así de sencillo. Entonces cuando una persona le diga, yo soy hijo de Dios, hay que ver si guarda los mandamientos. Yo no soy hijo de Dios porque yo quiera ser hijo de Dios. ¿Qué tal que yo quisiera ser hijo de Obama? No, yo no puedo. ¿Verdad que uno no puede ser hijo de uno quien quiere? ¿Verdad que no? Uno es hijo del que lo engendró. Y si una persona está engendrada por Satanás, va a practicar el pecado. Y si está engendrada por Jesucristo, va a practicar la obra de Dios. Las cosas se reproducen según su género, ¿amén o no? Caballo da caballos, perro da perros, limón da limones, limón no da naranja, ¿o sí? ¿Verdad que no? Hijo de Dios, ¿qué da?
hijos de Dios. Dios que da, hijos de Dios. Diablo que da, hijos del diablo. Eso está claro. Está claro, hermanos. Todo se reproduce según su género, por eso hay que mirar de quién somos hijos nosotros. Y eso lo vamos a ver en nuestra vida. Bueno, aquí es claro que aquí lo que estamos, todos estamos en el camino de la perfección. Eso no es como por decirlo para que usted tenga claridad conceptual. Así que Satanás ha querido desde el principio acabar con los hijos de Dios y con la promesa que Dios ha hecho a la humanidad. Si usted ve Romanos 5:14, vea como dice Pablo. Dice, no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron, con una ofensa semejante a la de Adán, que es figura del que había de venir. Adán se murió y fue pecador, y nosotros nacimos pecadores, también sujetos a la muerte. ¿Es o no es? Satanás hizo pecar a Adán y la humanidad entera cayó. Eso está claro hasta ahí, ¿verdad? Sin embargo, vea lo que dice. Aunque nosotros nos desobedecimos, algunos dicen, ay hermano, pero si hubiera sido Adán, yo no me como la manzana. Bueno, nadie dice que era una manzana tampoco. Pero yo no, yo sí dejo que se lleven a Eva, quien la mandó a comer, y le digo, Señor, hazme otra. No, así no es así de fácil. No es así de fácil. Adán pecó y todos pecamos en Adán, aunque no desobedecimos como él, pero somos hijos de él. Somos descendientes de Adán. ¿Comprenden? Si el papá era pecador, los hijos nacen pecadores. Si el papá es esclavo, los hijos nacen esclavos. Y estas cosas ya yo las he dicho en otros cultos. Pero 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán ¿qué? Así como en el primero todos mueren, en el segundo todos ¿qué? En el primer Adán morimos todos, pero en el segundo Adán ¿qué? Todos viviremos. Por eso nosotros tenemos la esperanza. Hermano, la salvación no la ganamos por nuestras obras. Ay, yo sí, vea yo. Y quiero ser claro, así me tome 2 cultos enseñar esto. No quiero decir que las obras no son importantes. Uno tiene que hacer los esfuerzos por la salvación, pero no son mis esfuerzos los que me dan derecho al cielo. Mis esfuerzos pueden facilitarme el camino para la salvación, pero no son mis esfuerzos los que me llevan al cielo. En Adán, cuando él pecó, todos sus hijos pecaron y quedaron condenados y expuestos a la muerte. Pero Jesucristo, que es el postrer Adán, cuando Jesús en la carne, sujeto a la ley, cumplió la ley, murió en la ley y resucitó victorioso, todos los que hemos sido engendrados por la palabra de Jesucristo, nos va a pasar el mismo proceso. Cumplimos la ley en Cristo. Si morimos, vamos a resucitar de la misma manera que Cristo resucitó. Amén. No por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque Cristo ya lo hizo. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Qué hizo usted para heredar la muerte de Adán? El pecado de Adán. ¿Qué hizo usted? Eso fue automático, ¿verdad? Usted desde el día que nació ya nació para morirse. ¿Es o no es? La gente, me decía un africano, aquí la gente hace al revés. Uno celebra la vida y llora la muerte. Pero la gente cuando se muere ya no tiene que pagar más recibo, ya descansa, decía él. Deberíamos celebrar la muerte, si es una persona que se fue al descanso. Pero cuando nacen, ay Dios mío, deudas, problemas, peleas, este mundo. Deberíamos entristecernos, decía el africano. Y yo me quedé así, tienes un buen punto, le dije yo. Pero no dije más nada. Dice, deberíamos entristecernos cuando la gente nace. Desde que uno nace, hermano, nace para sufrir. ¿Es o no es? Y desde que tú naces, tienes tus días contados para morirte. Todo el que nace tiene que morir. ¿Es o no es? Así que no es algo que yo haya hecho, pero cuando yo acepto a Jesús, como dice el Evangelio de Juan, dice, los que no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino ¿por qué? Por voluntad de Dios, y nos ha engendrado por su palabra. La palabra de Dios es una semillita
que instaló dentro de nosotros un nuevo ser que creció y nació. ¿Qué tiene que hacer ese nuevo ser para ganar la vida eterna? Nada. Siempre y cuando ha sido engendrado por el Señor, Él crece y de manera automática tiene la vida eterna. ¿Sí comprenden lo que quiero decirles? Pero por eso hay que dejar que la nueva criatura crezca y que la vieja criatura, el Espíritu Santo la pise. Amén. Por eso la vida vieja, hay que dejarla atrás y hay que vivir en vida nueva como hijo de Dios. Amén. Hablé de la pobre vieja por allá. Bueno, así que Cristo, vea lo que dice 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito: el primer Adán llegó a ser un alma viviente y el postrer Adán, espíritu vivificante. Así que Jesucristo nos va a dar su vida, hermanos. La vida que Él dio es la que nos permite a nosotros levantarnos y la que nos va a permitir a nosotros tener la ambición de poder resucitar con Él. Por eso no hay evangelio sin Cristo, y sin Cristo no hay evangelio. Amén. Porque el todo de esto es que Dios lo hizo todo por ti y por mí. Nosotros lo que tenemos que aceptar es la obra que Él hizo. Amén. Vea lo que dice Génesis 45, 25. Aquí es la primera vez donde la palabra sustituto se usa en Génesis. Déjame aquí, Génesis 3, 21 y 3, 45. Vea cómo dice. En el caso allá de Eva, cuando le muere el primer hijo, dice. Vea, el 3:21 dice que y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vea que cuando Adán pecó y quedó ahí desnudo, expuesto a su vergüenza, el pecado de Adán no fue mentir, el pecado de Adán simplemente fue desobedecer. Y como pecó, la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Pero Dios no los consumió a ellos, sino que les hizo unas túnicas con pieles. Y para que uno le pueda quitar la piel a otro, ¿qué tiene que hacer con él? ¿Tiene que qué? Así que un sustituto pagó el precio del pecado de Adán. Dios desde el principio ha estado metiendo la mano por nosotros, hermano. Y nosotros hemos sido los campeones en embarrarla. ¿Amén o no? Nadie nos quita ese puesto. Los campeones en embarrarla somos nosotros. ¡Amén! Tantas oportunidades. Así que Dios mató el animalito, no sé qué era, un tejón, un oso polar, yo no sé qué era, una iguana, no sé. Pero la Biblia dice que Dios los cubrió con pieles. Y sin embargo, vea lo que dice Génesis 4:25, 4:45. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató ¿quién? Caín. 4:45. Bueno, entonces el 25. Entonces, Dios sustituyó, murió el primer hijo, ¿y qué hizo Dios? Le dio uno nuevo. ¿Por qué? Porque el primero había muerto y le dio uno que guardó la línea. Ustedes sí saben que es de esa línea de la cual viene el Mesías, no de la de Caín. Amén, hasta ahí ustedes van comprendiendo lo que es ser sustituto o tomar el lugar de otro. Vean lo que dice Isaías 64:6. La Biblia nos dice que los hombres andamos deambulando de un lado a otro como hojas secas, como hojas que el viento las lleva ahorita en otoño, van de aquí para de allá para acá. Ustedes sí vieron el ventarrón que hubo hace como 2 días, ¿verdad? Fuerte, pobre gente que los carros les quedaron vueltos nada. Mi papá me dijo, aquí no se puede manejar en carretera. Ahora yo le dije, sí, lo único es que algunos carros se voltean, otros no. Y quedó así el hombre. No, pero es verdad, eso sí puede manejar. Así que el hombre vive arrastrado por el viento del pecado, y a donde el pecado lo lleva, allá va el hombre. Vea un nuevo pecado ahorita, eso de
para donde hay alguna nueva forma de pecado, allá llega la gente. Eso no es, porque el hombre no tiene autonomía, el hombre vive arrastrado y caído. Y lo mejorcito que el hombre tiene delante de Dios es como un trapo de inmundicia. Vea lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de ¿qué? De inmundicia, y caímos todos nosotros como hojas y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ustedes saben qué es el trapo de inmundicia, yo se lo he dicho ya cuántas veces. Hermanos, si lo bueno que el hombre hace es como una toalla de esa sucia para Dios, yo me pregunto cómo será lo malo. Eso quiere decir que Dios es santo, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos no saben que es un trapo de inmundicia? Y le digo, todos saben, ¿verdad? Que no les gusta escuchar la explicación del trapo de inmundicia en culto. Pero el trapo de inmundicia, lo mejor que usted y yo hacemos es eso delante de Dios. Imagínese usted. Eso quiere decir, hermanos, que la condición del hombre era triste. Por eso fue que Dios estableció la religión judía. Dios, en la religión que le dio a Israel, le dio la oportunidad de sustituir sus propias vidas usando inocentes. Dicho de otra forma, los sacrificios que los israelitas hacían reemplazaban lo que él no podía hacer por sí mismo. Un israelita pecaba y tenía que, ¿qué decía la Biblia? Morir. Pero cuando los hombres pecaban, ¿qué hacían ellos? Con su religión que les dio Dios la oportunidad, traiga una tórtola, traiga un becerro, traiga una oveja, y después al final, ¿qué decía el sacerdote allá en el sacrificio en el altar? Que todos son tipos del Calvario. Todos los sacrificios que Israel hacía eran tipos del Calvario. Por lo menos en el sacrificio anual, la gente pecando y haciendo de todo y traían al animal inocente. Yo le pregunto a usted, ¿será que una paloma sabe que es adulterio? Y le decían, o un toro, ¿será que un toro sabe que es fornicación, hermano? ¿Sabe que un toro, imagínense, de pronto ustedes, imagínense un toro, ¿será que un toro sabe lo que es mentira? ¿Y qué hacían el sacrificio? Decían, nosotros somos pecadores, le decían al animal ahí, y a ti hoy se te dará muerte para que tomes lugar por nosotros, por fornicario, por adúltero. Yo me imagino que el toro lo miraba así, ¿verdad? El toro ni sabía qué, pero igual, chácata, lo mataban y a derramar sangre, hermano, y para el propiciatorio, para aplacar la ira de Dios. ¿Saben cuál era el propiciatorio, verdad? En el arca de la alianza, donde estaban los angelitos, arriba hay una plaquita en oro. Eso se llamaba el propiciatorio. Dios, esos ángeles representaban a Dios mirando hacia abajo, porque en la misma arca estaban las tablas de la ley y estaban los símbolos de poder, el maná, la vara de Aarón, bueno. Pero los ángeles representaban hacia abajo y decían, el hombre ha quebrantado la ley de Dios y tiene que morir. Pero cuando sobre el propiciatorio, que era una plaquita de oro, echaban la sangre, ya los ángeles no veían la ley rota, que eran las tablas de la ley de Moisés, sino que veían una sangre que cubría los mandamientos que habían sido quebrantados. ¿Comprenden? Entonces la ira de Dios se aplacaba porque decía, ya alguien pecó, hubo muerte, y con esa sangre se cubrieron los pecados. ¿Sí comprenden? Por ahí el Salmo, creo que es el 62, algo así, que dice que bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado y sus transgresiones y han sido encubiertos su pecado. Algo así dice el Salmo. Entonces, claro, Dios aplacó su ira siempre de esa manera. ¿Y qué eran los corderos? Sustitutos ¿de quiénes? De nosotros. ¿Sí comprenden? Sustitutos, ¿para qué? Para que el que robaba, el que mentía, el envidioso, el desobediente, para que no tuviera que morir él, pero el sustituto moría. Por eso era que el sustituto, ustedes ven en Malaquías, que por allá el Señor les dice, ustedes me traen la oveja coja, la oveja sucia, la que tiene nuche. No, esa no la dice la Biblia. Pero, claro, porque ya después los judíos dijeron, no, esto es fácil. Entonces, no, mira, esa oveja está muy gorda y la voy a llevar para el templo para que la maten. No, olvídate. Llevaban entonces la cojita,
o la que estaba así como tuerta. Pero el Señor entonces en Malaquías les dice, ustedes me traen y me han robado, les dice. Y los trata y les dice de todo. Porque el Cordero decía que tenía que ser perfecto, sin defecto, de edad de 3 años, sin mancha. Tenía que tener lo mejor de la grey. Era lo que tenía que tomarse como sustituto. Si era el toro, si era la paloma, no se podía poner cualquier cosa, sino lo mejor. ¿Comprenden ustedes? Ahora, si hablamos del hombre, usted y yo pecamos. Levante la mano aquí, el que esté libre de pecado para ver. Vamos, para tomarle foto enseguida. Todos miran para los lados, ¿verdad? Hermano, aquí ninguno está libre de pecado. Aquí estamos porque somos pecadores. ¿Amén o no? Y nos hemos arrepentido. Pero somos pecadores. Y nosotros como hombres no podíamos morir. Mira, aún si hubiéramos conseguido un kamikaze. ¿Ustedes saben cuáles son esos kamikazes japoneses? Que le hubiéramos dicho, oiga, vea, le vamos a dar para pagarle usted a la familia toda suya y usted llegue y explótese allá en el templo. O hágase el harakiri allá usted mismo, que ellos se lo hacen el harakiri. Mismo si alguno hubiese osado morir por los demás, Romanos dice que Dios miró a la tierra y que dijo, no hay justo, ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, todos se han apartado, en la garganta tienen veneno de serpiente, sepulcro abierto. Parece que la descripción de Dios hacia el hombre es triste, ¿verdad? No fue la mejor referencia, ¿o sí? Miró a la tierra y no hay ni uno, dijo el Señor. Así que, ¿quién hubiera muerto por los pecados? Hablemos de aquí. ¿Quién hubiera muerto por los pecados del vecino? ¿Quién? Aquí de ustedes, para ver. Que usted diga, ay hermano, yo sí hubiera muerto por los pecados de aquí, de todos los de la congregación, nada más los de aquí. Para ver quién hubiera muerto por los pecados míos, hermana, para ver, hermano. Ninguno, ¿verdad? Aquí ninguno hubiera muerto. Porque ninguno es capaz de morir por otro. Y si en el caso que lo hubieran pillado usted, ¿fue usted? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Adán, Señor, la mujer que tú me diste, que ella era muy lanzada, puso a andar hablando con la serpiente. ¿Y qué dijo Eva? No, Señor, fue la serpiente. Entonces el Señor agarró la serpiente y la maldijo y le dijo, ahora te vas a arrastrar y vas a comer polvo y bla, bla, bla. ¿Es o no es? Mismo si hubiéramos encontrado el culpable, nosotros somos especialistas para echarle la culpa a otro. ¿Es o no es? Desde el principio, siempre la pobre Eva. Usted no en la casa todavía los hombres siempre, pregúntale a su mamá, dice uno, ¿es o no es? La hermana pobrecita desde el principio. Pero bueno, así se lo dijo la Biblia. Ahora se enseñoreará el marido y será tu corona y bla, bla, bla. Eso también el Señor les dio su recompensa. Así que Juan 1:29, las hermanas dicen, Juan 1:29 nos da muestra de que el hombre está perdido. Se necesita un sustituto. Pero el sustituto no puede ser un hombre, porque los hombres están sucios, los hombres son pecadores. Por eso es que cuando Cristo aparece en la escena de la historia, por eso es que cuando Dios toma forma de hombre, por eso es que cuando Dios viene al mundo, y cuando Juan lo ve a la distancia, en sus palabras 1:29 de Juan que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Dios no tapó tu pecado como cuando uno se tapa una herida y se le zancocha y se le pone peor. Dios arrancó el pecado desde el corazón, ¿amén o no? Usted puede tener una enfermedad y si usted se la tapa y ahí no pasa nada. El día que se destapa eso está comido, eso no es. Y eso era lo que le pasaba a Israel. El Señor les echaba el poquitico de sangre, pero el otro año había que volver a sacrificar a otro pobre animal. Porque siempre el pecado lo cubrían. Como el gato, usted sabe lo que hace el gato, ¿verdad? El gato cubre y después usted pisa y ¡ay! Se empata. Eso le pasaba a Israel. Se ensucia el pie, eso le pasaba a Israel. Pero Cristo no vino a cubrir nuestro pecado. Cristo vino a quitar el pecado del mundo. Y ahí hay diferencia, ¿verdad, hermanos? Ese es el Cordero perfecto. Dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Dice, santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cristo no era un cualquiera, hermanos. Por eso en el culto pasado decíamos, si uno sabe que lo esperan en un lugar para hacerle daño, uno se va. Pero Cristo fue y dijo, a mí nadie me está quitando mi vida, yo la voy a poner de mi propia voluntad por el hombre. Así que la salvación no es por algo que tú hayas hecho, sino que el único que hizo algo se llama ¿cómo? Por eso hay que creer en la obra que Él hizo. No en lo que tú haces, sino en la obra que Jesucristo hizo. ¿Amén o no? ¿Amén o no, hermanos? Entonces, ¿comprenden ustedes por qué Dios tenía que entrar en la escena de la historia? Si no hay un hombre al que podamos sacrificar y los animales no son suficientes para cubrir y quitar el pecado del hombre, ¿a quién más sacrifica el Señor? ¿Se dan cuenta? Un espíritu no derrama sangre, le dijo el Señor un espíritu no tiene mano, no es palpable, le dijo el Señor cuando se le apareció a quién, a Tomás, ¿verdad? Y le dijo, vea, aquí mi mano, mi herida. Y por eso es que nosotros vemos que dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Es decir, Dios para poder ser traspasado, para poder derramar la sangre más preciosa, la más preciosa del universo, tenía que tener una forma, hermanos. No había un cordero y Dios quiere salvar al hombre. ¿Quién paga el precio de nuestro pecado? Dios toma parte en la historia y nace dentro del tiempo como un hombre. Y Él es el que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Está comprendiendo usted por qué alguien que tenía que tomar su lugar y el mío? Dicho de otra manera, está Barrabás. ¿Saben quién es Barrabás? El asesino, había matado, había hecho unas revoluciones, y aquí está el rey de los judíos, lacerado, azotado, humillado, casi que desnudo. Le habían cubierto de espinas, le habían vestido de púrpura para decir, el vestido de los reyes. Está humillado. Dice, el que no tiene pecado, el que no ha hecho nada malo, está allí. Y se sortean a Barrabás, que representa al pecador, porque Barrabás estaba ahí en lugar suyo y mío. Ese era lo que nos esperaba a nosotros. Un hombre pecador frente a la cruz. Representa a todo el hombre caído, representa a la humanidad entera. Pecadores que no tienen posibilidad alguna de alcanzar la vida. Estaba condenado a muerte. Era el imperio romano y estaba sentenciado a muerte. Pero ¿quién tomó el lugar de Barrabás, hermanos? ¿Quién tomó la muerte de Barrabás? Cristo. Cuando les preguntaron, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Claro, ya estaba escrito, hermanos. La gente pidió, así como somos los pecadores, que soltaran a Barrabás, pero no fue un azar de la historia. Era que Cristo había decidido tomar el lugar de Barrabás, para que Barrabás fuera libre y para que usted y yo pudiéramos no tener que morir. Su muerte le dio vida a Barrabás y libertad. Su muerte, su sufrimiento, el de Jesucristo, te dio vida a ti y me dio vida a mí. Te dio libertad a ti y me dio libertad a mí. Estábamos condenados, incapaces de librarnos de nuestros pecados. Pero Cristo tomó tu lugar y tomó mi lugar. ¿Cómo no adorar a un Dios que ha sido el sustituto de mi vida? Barrabás su vida se la debió toda la vida a Jesucristo. Y yo le pregunto, ¿a quién le debe usted su vida? ¿A quién le debe usted su salvación? Si es por tus obras, te la deberías a ti mismo. Pero si es por lo que Él hizo, se la debes a Dios. Por eso no puedes creer en lo que tú haces, pero tienes que creer en lo que Él ha hecho. Y lo que Él dice que ha hecho ha sido efectivo. No ha sido para cubrir tu pecado, pero ha sido para quitar tu pecado, hermano y hermana.
Yo los invito a tener fe en la obra de Dios. Hay que creer en la obra de Jesucristo. Hay que creer que hemos recibido el perdón absoluto de nuestros pecados cuando creemos en lo que Él hizo. ¿Amén o no? Dice que Génesis 3:21 dijimos ahorita que Dios sacrificó los animales. Pero también vemos en Génesis 22 del 10 al 13 que había también un tipo de Cristo, Isaac, el hijo de Abraham, estaba ya puesto allí y tenía que ser ofrecido a Dios como muestra de fidelidad, como muestra de fe. Y sin embargo, cuando aquel hombre levantó su mano para poder sacrificar a su propio hijo, el versículo 12 dice que, y he aquí la voz dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Parece que alzó la vista Abraham y miró, y cuando Abraham miró, después de que Dios le dijo, yo creo que tienes fe, creo que tú crees en mí. ¿Qué fue lo que él encontró por allá en unas ramitas? ¿Quién? Un carnero. Un carnero que fue el sustituto del que estaba puesto para ser ofrecido. Usted y yo ya teníamos la muerte encima, hermano y hermana. Uno cuando la gente muere sabe que lo que más le duele no es que la gente se muera. Yo pienso que los cristianos guardamos más luto, no tanto por saber que la gente muere, sino por saber que la gente muere sin Jesucristo. Porque sabemos que después de la muerte no hay esperanza, hermano. Eso no hay ánima. ¿Ánimas es que dicen? Las ánimas que dicen por ahí. No hay oración, no hay bautismo. Aquí hay iglesias que se bautizan. Ay, me voy a bautizar por el vecino, me voy a bautizar por el gato, Eso no lo dice la Biblia. La salvación es mientras usted está vivo. Si ahí en adelante ningún otro puede tomar la culpa de su pecado. Amén. Amén. Dice la Escritura, Romanos 3:23 y Romanos 6:23 también, dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna, y por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Dios iba a acabar con el mundo, no porque Dios sea malo, sino porque Dios ha determinado un día en el que todos los hombres tienen que comparecer delante de Él, hermano. Eso está estipulado. Y Dios le da a cada quien lo que merece, porque la justicia de Dios no es como la de nosotros. La de nosotros es como que, ay, este me cae bien, vamos a darle un poquitico más a este, ay, este no me cae tan bien. La justicia de nuestra se inclina por los sentimientos, pero la justicia de Dios es parcial. Le da al pecador que ha sembrado para recibir muerte, le va a dar muerte. Pero al justo que ha sembrado para el Espíritu, para recibir vida, le va a dar vida. A Dios no lo sobornan los sentimientos. Dios es justo. Amén. Y justicia es dar a cada quien lo que merece. Amén, hermanos. Así que parece que Dios tenía en su mano ya el cetro. Parece que en su mano ya tenía todo listo para que el hombre muriera, para que la humanidad pagara, y la humanidad va a pagar por sus pecados. La Biblia habla de un trono blanco y de uno sentado en ese trono. Es tan terrible su presencia, dice que cielos y tierras huyeron y las montañas no se hallaban. El Dios que nosotros predicamos es tan grande, hermano, es tan grande que la creación misma clama a una. Amén. Sin embargo, en la hora cumbre, en la hora fatídica, parece que cuando ya yacíamos sin esperanza nosotros, vean lo que dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Parece que Dios ha dado una puerta a través de la cual el hombre puede ser salvo. Y usted dirá, sí, hermano, pero ¿por qué murió? ¿Qué razón tiene que él haya muerto? Vea lo que dice Isaías 53:5. Mas
Él, hablando de Cristo, molido fue por nuestras rebeliones. Dice, herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si usted en esta mañana tiene fe en la obra de Cristo, hermano, vea, Dios puede sanar desde su alma, desde lo más profundo de su alma, puede sanarle la vida entera. Pero usted tiene que tener fe en la obra de Dios. Usted tiene que creer que lo que Él hizo tiene poder. Vea, el Evangelio es algo tan poderoso que el Evangelio puede salvar la humanidad entera. Indistinto que sea canadiense, que sea francés, que sea chino, arhuaco, que sea chipcha, tairona, maya. Todos los hombres pueden ser salvos por el mismo Evangelio. Vea lo que dice 2 Corintios 5:21. Algo tan maravilloso. Al que no conoció pecados por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. En la cruz Jesús se convirtió en lo que él no era. Jesús no era borracho. Jesús no era mentiroso. Jesús no era fornicario. Jesús no era un asesino. Jesús no era un ladrón. Pero en la cruz del Calvario, Él se hizo maldición. Él se hizo borracho. Él se hizo mentiroso, violador, asesino. Él se hizo todo lo que usted y yo éramos, para que usted y yo fuéramos lo que no éramos. Porque en la muerte de Jesús, en el cruz del Calvario, donde Él fue allí colgado, es allí cuando miramos allí, dice Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es en la cruz del Calvario donde usted se convierte en justo, donde usted se convierte en perfecto, en santo y puro, porque Él lo convirtió a usted y a mí en lo que usted y yo no éramos. Por nuestras fuerzas no podíamos, pero Él se hizo el más vil de los pecadores, para que usted y yo pudiéramos tener la apariencia de Él, justificados, declarados inocentes, como si nunca hubiéramos pecado delante de Dios. Qué sustituto tan perfecto, hermanos. Qué sacrificio tan perfecto el de Jesucristo. Vea lo que dice Romanos 5:8. Dice, como muestra, quizás como la demostración más grande del amor de Dios. La demostración más grande del amor de Dios no es los bienes que Él pueda darte. Hoy la sociedad te dice, dime cuánto tienes y te diré quién eres. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Hoy las cosas se miden por otros valores, pero la Biblia nos dice que Dios nos dio el valor más alto y la muestra más grande de su amor en Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta mañana usted ha escuchado que aquí está el sustituto que puede llevar sus pecados. Aquí está. Y lo único que usted tiene que hacer es venir a Él. No tienes que hacer más nada. Porque aquí no es por lo que tú hagas, sino por lo que Él hizo. Yo esta mañana los invito, yo le invito, hermano, vea, a creer en lo que Dios ha hecho y a creer en Jesucristo como el sustituto, el que tomó el lugar de su condena, la sentencia que tenía usted a cuestas. Cristo tomó el lugar suyo para darle la libertad y para darle la vida que usted no tenía. Vea, yo esta mañana quiero invitarlos a estar sobre sus pies. Y quiero invitarle, vea, yo sé que aquí hay almas que necesitan creer en la obra de Dios y necesitan remitir sus pecados al Calvario. Yo quiero invitarles, hermano, quiero invitarle a alguno que no haya aceptado todavía al Señor como su sustituto,
La Biblia dice que está determinado para todos los hombres que mueran una vez y que después de esto venga el fin. Todos los hombres que queramos ser salvos, llámense grandes, pequeños, todos, que queramos ser salvos, tenemos que pasar por Jesucristo. El único sustituto, aquí no hay papá, aquí no hay mamá, aquí no hay nadie que pueda abogar por ti. El único que puede tomar la cruz tuya, el único que puede tomar el lugar tuyo es Jesucristo. Es el único Cordero perfecto. Los demás todos tienen imperfección y no pueden quitar el pecado de la vida tuya. Yo quiero invitarlo, hermano, en un acto de fe. Vea, el altar sana. El altar le permite a Dios consagrar las cosas que aquí se traen. Porque usted no trae su vida, amigo, hermano. Vea, si aquí hay un amigo que no se ha entregado, entréguese al Señor. ¿Por qué lucha tanto? ¿Por qué se resiste tanto a Dios? Usted sabe que sin Jesucristo está muerto. Y sin Jesucristo está perdido. Nadie más te puede salvar. Nadie te puede salvar. No te pueden salvar las oraciones ajenas. Necesitas que Él tome el lugar tuyo si quieres ser salvo. ¿Por qué no viene y se entrega aquí? El que no se ha entregado, ¿por qué se resiste tanto? Ayúdeme a orar, hermano, que aquí estamos librando una batalla. ¿Por qué usted no se decide finalmente? Adolescentes, ustedes están comenzando la vida. Ustedes necesitan a Dios como su Salvador. Ustedes lo necesitan a Él de verdad. Ustedes necesitan tomar una decisión. Hermanos adultos, aquí todos necesitamos, pero usted que de pronto no se ha decidido a ser salvo, sería bueno que hoy mirara al Calvario, que hoy mirara la cruz y sea salvo como la Biblia lo dice. Aquí no se puede abogar por otro, el único abogado es Jesucristo. ¿Por qué no viene y se entrega? Usted, hermano, que de pronto siente que necesita que Cristo tome aún más lugar en la vida suya. ¿Por qué no viene al altar también y le dice: Señor, tú eres el sustituto de mis pecados? ¿Por qué no agregas todo lo que tú cargas a cuestas? Él es el sustituto, hermano y hermana. El enemigo de pronto te dice: te empataste el dedo, empátate la mano entera, no vale la pena luchar. Pero Jesucristo te dice: yo he venido a quitar tu pecado. Yo he venido a quitar tu pecado. He venido a darte vida y vida abundante. ¿Por qué no se acerca a este altar, hermano? Vea, no luche con sus pensamientos, no luche por sus propias fuerzas, que tus fuerzas no pueden ayudarte. Las fuerzas únicas que pueden ayudarte, el único, hermano, el único en toda la creación que puede ayudarte se llama Jesucristo. ¿Por qué no se acerca? Le estamos invitando. ¿Por qué no se acerca verdaderamente a confesarle a Él y a decirle: sálvame, Señor, tú eres mi Salvador? ¿Por qué no viene, hermano? Usted es el objeto de la atención de Jesucristo. Ven para que oremos por ti. Acércate a este altar. Aquí han pasado algunos hermanos. Por favor, ahí le pido a la hermana Gilma, a otra hermana, que se acerquen y oremos. Pero yo quisiera que usted se rindiera a los pies del Señor, hermano. No son tus obras las que pueden salvarte. Si fueran tus acciones, tú tendrías la oportunidad de justificarte y decir: yo he hecho. Pero sencillamente, cuando tú miras a Jesucristo, tú tienes que venir y decir: yo no he hecho nada. Por el contrario, lo que he hecho es ofenderte. Lo que he hecho es desagradarte. Lo que he hecho es actuar mal. Pero tú lo has hecho todo para salvarme. No pienses en si tienes que hacer algo, no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es hacer nada, dejarte salvar. ¿Por qué no te acercas, hermano y hermana? ¿Por qué no se acerca, amigo? ¿Por qué usted le resiste tanto? ¿Qué está esperando usted que le pase a su vida para que usted se acerque al Señor? ¿Qué está usted esperando para consagrarse a Él? ¿Que le pase una tragedia? ¿Te está esperando que le venga alguna cosa? Dios no te la va a enviar, porque Él vino a dar vida. Él te está ofreciendo hoy vida. Pero mientras sigas en el mundo, el diablo, él ha venido a robarte lo que tiene. Ha venido a matarte, dice la Biblia, y a destruirte. ¿Por qué quieres seguir dejando que el enemigo tuyo te destruya?
¿Por qué quieres dejarle que te quite lo que Dios te ha dado? Vea, hermano, acérquese al altar, amigo. Deje esa actitud. ¿Por qué no se acerca a Dios? ¿Por qué simplemente no lo reconoce y le dice, ayúdame? Sería una gran bendición para ti. Vamos a orar aquí, vamos a orar. El sustituto, Él es el sustituto. Él es el sustituto. Él quiere tomar tu lugar. Te sientes sucio, Él quiere tomar esa suciedad para que tú seas limpio. Te sientes mal, te sientes vacío, te sientes triste. Él quiere tomar esa tristeza, Él quiere tomar esa suciedad, Él quiere tomar esas faltas para que tú puedas sentirte bien. Él quiere ensuciarse por ti para que tú puedas limpiarte a través de Él. Él quiere, así como ya lo hizo, Él quiere morir por ti, porque si tú no le has aceptado como el Salvador tuyo, Él está dispuesto a cargar un pecado más. Él está dispuesto a cargar un sufrimiento más en su espalda para que tú seas salvo. Tus pecados y los míos han sido tan sucios, tan grandes, tan oscuros, que dice que el día que Él murió, el sol se oscureció. Hermano, el universo es tan grande, pero lo que a Dios más le importa está aquí en la tierra. Él no fue a buscar gente a Marte, gente a las estrellas, en otras galaxias. En el infinito universo, Él vino a este pequeño planeta a sufrir, a pasar hambre, a pasar necesidad. Él vino a este planeta de pecadores, a esta prisión universal, a este mundo de malvados, a este mundo de criminales, para que en un mundo que no tenía esperanza, hoy haya una iglesia que pueda decir: era ciego, veo la luz. Era borracho, pero hoy soy hijo de Dios. Era mentiroso, pero hoy soy hijo de Dios. Era malvado, pero hoy soy hijo de Dios. Él te puede librar de la fornicación. Él te puede librar de la condenación. ¿Por qué no te acercas simplemente? Hay gente que está Dios tratando con ellos. Vamos a orar, que ahí está el hermano, ahí está Dairo Ardila, está el hermano ahí, ahí hay gente luchando con él. Hay gente imponiéndole las manos y luchando porque el muchacho quiere ser libre. Aquí hay una batalla espiritual, hermanos y hermanas. Aquí el diablo no quiere que las almas se le alarguen. Pero aquí está Jesucristo con una espada rompiendo cadenas. Aquí está Jesucristo con una espada rompiendo ligaduras. Aquí está Jesucristo diciéndole a la gente: vengan, yo los quiero salvar. Aquí está Jesucristo diciéndole a la gente: yo les quiero dar vida. Aquí está Jesucristo diciéndole a la gente: yo quiero cambiar su futuro. Yo quiero quiero limpiar su conciencia sucia. Quiero lavar su cuerpo con mi sangre. Aquí está Jesucristo diciendo: yo con mi sangre puedo convertir, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí está Jesucristo no condenando, pero salvando. Se llama diablo y mentiroso, adversario, serpiente, Belcebú, Lucifer, el destructor, el maligno. Ese es el que te quiere dañar. Pero aquí está el alfa, la omega, la zarza. Aquí está el Cordero, el omnipotente, el todopoderoso, Jesucristo el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el campeón del Calvario, el que murió pero abrió la tumba.
Aquí está el que cuando resucitó los ángeles dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Jesucristo tiene el poder para romper tus cadenas, mi amigo, mi amiga. ¿Por qué no vienes y le dices a ese Dios tan bueno? Jesucristo lo que quiere es salvarte. Si hay alguien que quiera venir a este altar, venga y oramos por ti. Nosotros vamos a partir, pero qué bueno que en tu corazón puedas llevar la salvación. Qué bueno que en tu vida puedas llevar algo distinto.